Bueno, buen día, Tom. Muchas gracias a la doctora Zamora, que realmente es un placer trabajar con un equipo tan potente en oncología. Nosotros como cirujanos pues formamos parte de este equipo multidisciplinar. Yo soy canario. Contaré brevemente también lo que ha comentado la doctora Zamora para familiarizarnos. Yo era canario y quise venir a Barcelona porque para mí era como un ideal, y entonces en el año 97 vine a hacer anatomía patológica aquí y me encantaba la anatomía patológica. O sea, yo veía muchas biopsias de mama porque además me gustaba la parte de la ginecología, por lo cual hice mucha mama y tumores ginecológicos. Luego es verdad que me faltaba, hice la residencia, hice 3 años de adjunto y era de los jóvenes prometedores de aquella época porque era muy inquieto. Pero es verdad que me faltaba el contacto con el paciente. Entonces decidí volverme a presentar al MIR, a escondidas, porque no podía decir a nadie que iba a hacer otra vez el MIR, porque yo estaba creciendo aquí. Saqué el MIR, no pude hacerlo aquí en Barcelona y me fui a mi tierra canaria. Hice ginecología allí y luego el doctor Cherkavins, que era el catedrático de ginecología aquí, el cual me había dirigido la tesis, me rescató en el 2012. Empecé en Tenerife, hice mucha cirugía de la mama y cirugía oncológica, y aquí me centraron más en la ginecología oncológica. Pero en el año 2018 hubo un cambio y el doctor Espinosa, que en aquel momento era el jefe, me pidió que fuera al equipo. Y la verdad que me lo pensé y dije que sí. Y estoy encantado, entre otras cosas, por el equipo multidisciplinar con el que trabajo y lo fácil que es todo. Entonces, como verán, la charla me toca a mí hablar de cirugía y realmente las charlas que yo presento me gusta que sean interactivas, por lo cual si quieren parar, por favor me paran, y si tengo que cortar el rollo, lo corto, ¿vale? Porque un poco la idea es que salgan con una idea clara de lo que nosotros pensamos como cirujanos y de lo que yo creo que a ustedes les preocupa más en la consulta o lo que preguntan. Entonces he intentado hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos hecho un poco de rescatar algunas diapositivas. Alguna, espero que no, puede herir la sensibilidad porque son algunas complicaciones o son cirugías. He intentado quitar las más feas, pero sí es bueno que sepan la realidad. Tampoco vale la pena esconder la realidad. Y por otro lado también habrá alguna diapositiva que tiene como un artículo raro ahí, que he intentado evitar, pero para que vean que todo lo que hable muy dirigido a los pacientes está basado en los artículos científicos y suele ser, si no doctrina, porque medicina, la doctrina es difícil de conseguir, pues casi doctrina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en este cuadrito, joder, tengo que cambiarme las gafas, aquel ya no lo veo. Lo voy a señalar aquí, ¿vale? En este cuadrito, voy a chillar un poco porque me gusta moverme. Yo voy a hablar, todos han tenido un tratamiento multidisciplinar. Ya saben que el cáncer de mama funciona porque todos trabajamos por ustedes y hacemos un gran equipo, y nosotros somos los cirujanos, que muchas veces son los primeros. Sí, que no sé si llevármelo conmigo. Nosotros seguramente somos los primeros que actuamos, y seguramente es verdad que casi todas entran como primera visita por la parte de cirugía. Luego la paciente va a comité y de ahí se decide si va a cirugía primaria o si primero va a quimioterapia. Ese es un poco el circuito que ya conocen. Pero yo voy a hablar hoy de la cirugía. Y es la primera vez que quiero hablar de mi caso personal. Mi caso personal fue que, bueno, no es mío, es mi mujer, que es Miriam. Yo a Miriam la operé el 19 de octubre, que saben que es el día del cáncer de mama, del 2009, de un cáncer de mama que era un luminal B de 4 centímetros con afectación ganglionar. ¿Vale? Lo digo porque a ella le tuve que hacer una mastectomía con linfa. Y ella está bien y gana campeonatos del pádel, ¿eh? Es zurda y fue la mama izquierda. El problema es, cuando yo hablo con ella de cosas, ella es abogado, se dedica a otra cosa. Cuando yo hablo de esto, cómo ha avanzado la cirugía, ¿no? Y ella me ha dicho, joder, qué mala suerte que no me haya tocado más tarde. Digo, no, a cada uno le toca el cáncer cuando le toca. Y probablemente los tratamientos que ustedes hayan recibido dentro de 15 años serán otros, ¿vale? Lo importante es que vivan y sobre todo que vivan felices. Eso es lo más importante, ¿vale? Es la primera vez que presento mi caso, pero creo que venía al caso primero como paciente y segundo porque mi objetivo de esta charla es el lema del doctor Veronesi,
que es el padre de la cirugía. Este es un cirujano italiano del Instituto de Milán, que fue de los primeros que dijo, dejamos de hacer mastectomía, vamos a hacer cirugías conservadoras. Y su lema es menos es más. Y esto fue alrededor de los años finales de los 70, principios de los 80, un poquito más. Fue cuando empezaron a hacer los estudios y ahora vamos a la desaparición de la cirugía, ya verán. O por lo menos eso espero, pero cuando me jubile. Entonces el objetivo de la cirugía es ser lo más radical posible, que no me gusta nada esa palabra, pero en oncología sí, haciendo el menos daño posible. Ese es nuestro objetivo como cirujanos. Y nosotros hacer una mastectomía no nos gusta. A veces está indicado y es lo que vamos a explicar, ¿vale? Entonces, la tendencia y el concepto es que cada vez tenemos que ser más conservadores. ¿Y gracias a qué? A los avances, como explicará la doctora Zamora, de la quimioterapia. La quimioterapia nos ha abierto a los cirujanos, que siempre vamos por detrás, un mundo de enfermedades avanzadas, poderlas reducir y hacer cirugías conservadoras. Y esto hace 15 años no se podía hacer, o se empezaba a hacer. No había evidencia científica de que eso fuese seguro. Por eso presenté el caso de Miriam. Y por supuesto la radioterapia, que nos ayuda a conseguir las mismas supervivencias que si hubiéramos hecho una mastectomía radical. Entonces la charla la divido en 3. Intentaré ser ágil. La primera es un bloque de la cirugía conservadora, para que vean cómo hay. Introduciré el término cirugía oncoplástica, porque también es dejar el pecho, quitando mucho volumen. Luego nos vamos al mundo de la mastectomía, con y sin reconstrucción. Es verdad que les daré unas pinceladas de la reconstrucción, pero yo no soy cirujano plástico, ¿vale? Y una tercera especialidad no voy a hacer. Y el último, pues también la parte de la axila, ¿no? Que es tan importante, porque una de las preguntas que me hacen en la consulta, cuando tengo que explicarles la cirugía, y me dicen, pero si el tumor es pequeño, quíteme el tumor. Les tengo que explicar por qué es tan importante la estadificación axilar, ¿vale? Y si nosotros vemos la anatomía y nos imaginamos dónde sale el tumor, pues el tumor sale, a ver si lo puedo hacer. Bueno, no me sale, por eso me quedé. ¿Este tiene puntero? Vaya, sí que es. ¿Ah, sí? Ah, es que como veo allí, aquí. Vale, el tumor sale o bien de los lobulillos o bien de los conductos, ¿vale? Por eso se llama el antiguo, el que ahora llaman tan feo carcinoma infiltrante tipo no especial, no sé si le suena de las anatomías patológicas, era el antiguo carcinoma ductal que salía de aquí. Y está el otro que es el lobulillar, pero acordarse que todas estas bolitas verdes son los ganglios, por eso es importante. Yo siempre los ganglios los describo como los castillos donde están los soldados y donde luchan contra las células tumorales. Entonces, si el tumor invade 3 castillos, bueno, pues una faena, pero que no quiero que me invada 10, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, el tratamiento conservador, pues se trata de eso, de quitar el tumor con los márgenes quirúrgicos negativos. Vale, seguro que hay pacientes aquí en la sala donde hemos hecho una cirugía conservadora y que después seguramente hay que ampliar márgenes, porque para nosotros lo importante es el concepto radicalidad. Y la radicalidad, el patólogo puede ver un margen afecto con una célula tumoral, pero yo, que soy más papista que el Papa, quiero saber que el tejido al lado que se ha quedado la paciente no tiene tumor. Por eso tengo que ampliar ese margen, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que eso no vuelva a salir. Y lo fundamental es que no haya tumor al lado. Entonces verán que en la cirugía conservadora, si el tumor es chiquitito, podemos hacer una tumorectomía pequeña y si el tumor es grande, podemos hacer una cuadrantectomía. Y dependiendo de dónde está el tumor, pues nosotros hacemos incisiones. Siempre intentamos ser lo más conservador posible, pues tenemos el concepto de curar y calidad de vida. A la gente prefiere tener una cicatriz en el surco o alrededor de la areola, que no molesta, que una cicatriz en medio del pecho, pero a veces es difícil. Y tenemos que hacerlo para tener la seguridad oncológica, que es nuestro primer objetivo, ¿vale? Entonces las indicaciones, pues que la mama sea grande, o sea, que haya una relación volumen de mama tumor adecuado, puede que sean tumores pequeños pero una mama pequeña y entonces esa relación no es tan buena. Las microcalcificaciones, que lo que nos habla es que ahí ha habido un carcinoma in situ que a veces se asocia y afecta a todo el conducto, pues de nada me sirve quitar la bola si luego el conducto está cancerizado. Y entonces eso nos indica a nosotros que seguramente no podemos ser tan conservadores.
que por supuesto no tenga esa afectación de carcinoma inflamatorio, que es cuando afecta ya la piel y la paciente se presenta con una mama roja, caliente. Eso no se puede hacer en una cirugía conservadora, porque eso lo que me está diciendo es que todos los vasitos linfáticos que están debajo de la piel tienen tumor, por lo cual no puedo quitar un bulto, porque mi primer objetivo es la radicalidad. Que la paciente pueda recibir radioterapia. A veces nos pasa que un tumor pequeño está en la mama derecha, ella tiene una fibrosis pulmonar o tiene un marcapasos y el radioterapeuta dice, no le voy a poder dar radioterapia. Pues a pesar de que sea un tumor pequeño, como no le voy a poder dar radioterapia, tengo que irme a la mastectomía, ¿vale? Son otras indicaciones, por supuesto, que tenga márgenes negativos y que el resultado cosmético sea aceptable. De nada me sirve quitar un tumor de 6 centímetros si la mama tiene una talla 85, porque esa señora se va a beneficiar más de una mastectomía con reconstrucción a que yo le haga una cirugía conservadora, ¿vale? Y la lesión palpable es fácil de quitar, porque yo la palpo, la midro y ya que soy cirujano, utilizo mis manos y voy palpando, voy quitando los márgenes, porque además eso se lo voy a mandar al patólogo. El patólogo me va a decir, tranquilo, que los márgenes están negativos, por lo menos los que ve en ese momento, y ya me quedo tranquilo, pero la mayoría son no palpables. ¿Por qué? Pues también por los programas de cribado y por el avance de las técnicas radiológicas. Cada vez detectamos tumores más pequeños, y para quitar esos tumores tan pequeños, a veces son más grandes, son complicados. Son tumores de 5 milímetros, de 6 milímetros, que no son fáciles de quitar. Por eso, no sé si algunas de ustedes también les habrán puesto, te tengo que poner un clip, ¿no? Entonces les explicaré cómo quitamos esos tumores que no son palpables. Pues lo primero que hacemos, o lo más antiguo, es este arpón, que a mí no me gusta la palabra arpón. Yo la llamo guía metálica porque la palabra arpón parece la casa de ballenas, ¿no? Pero realmente tiene forma de arpón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene forma de arpón? Porque cuando el radiólogo la pone, tiene que abrir esas patitas para que no se mueva, porque son muy finos. Y eso nos indica a nosotros, dentro del quirófano, que nosotros tenemos que ir dirigidos a quitar lo que queremos. Lo mandamos a rayos, no a anatomía patológica, sino a rayos, y el radiólogo me dice, tranquilo, porque he hecho una mamografía de esa pieza y está todo perfecto quitado. O no, amplíame el margen externo porque las micros se me acercan a ese margen. Y esa relación son las que tenemos en cirugía, ¿vale? Con lo que yo me formé en Tenerife no fue la ecografía, fue el rol. ¿Y qué es el rol? Pues lo mismo que el ganglio centinela. Es inyectar un tecnesio dentro del tumor. Y entonces tenemos un aparatito que capta este tecnesio y me va dando ruido, pi, 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 y al final quitamos el tumor. ¿Cuál era el problema de esta técnica? Que quitábamos unos márgenes de más. Por lo cual, si nuestro objetivo menos es más, no lo cumplíamos. O sea, abríamos, perdonen por estas cicatrices, esta era un poco la foto de la mamografía, que siempre es más limpio, y al final quitábamos esto. ¿Y por qué no quitábamos solo esto? Pues porque el tecnesio difundía y yo tenía que quitar todo lo que tuviera tecnesio, por lo cual quitábamos demasiado. Teníamos unas tumorectomías muy grandes, fíjense cómo es el tumor y fíjense los márgenes que era. ¿Vale? Entonces era un método adecuado para la cirugía conservadora de las lesiones que no se palpaban, pero luego apareció la ecografía. Y la ecografía de las lesiones no palpables está, este es el tumor, y fíjense cómo se ve el clip. Y me dice, hombre, esto lo veo hasta yo. Pero es que el clip es, a ver, porque tengo aquí tenemos la ecografía, cómo localizamos el clip, dibujamos encima para que no se nos pierda, y el problema que tiene este clip es que por dentro tiene una gelatina muy chiquitita, y como nosotros operamos con, ¿ven lo que es el clip? Miren lo que es 1 centímetro y miren lo que mide el clip. Y para nosotros ver esto, dentro tiene una gelatina, por eso se ven 2 rayitas aquí. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros quitamos esto, el bisturí eléctrico, a veces el calor quema la gelatina, por lo cual ya ecográficamente no lo vemos, y entonces ya nos da el infarto porque no lo vemos, luego lo mandamos al patólogo y está. Pero no nos da mucha seguridad, para que vean que nosotros también sufrimos en nuestra medida, ¿no? Porque a veces en quirófano te ves que diciendo, quiero quitarle el clip y no lo encuentro, porque es esto, y desde que pierda la gelatina ya no lo vemos. Vale, pero efectivamente es lo que ha avanzado, y todas las pacientes que han tenido aquí cirugía conservadora de lesiones no palpables es lo que se ha hecho. Vale, después está el término cirugía oncoplástica. Por supuesto, a mí trátame de tú. Bueno, doctor. Javier. Yo quería preguntar sobre la semilla radioactiva. Sí. O yodo. Si estáis trabajando con... Sí. Yo vengo de 5.
Y bueno, a mí me quedó mucha duda, en mi caso, porque era palpable, ¿no? Era totalmente palpable y al final, con márgenes y todo, me dio 4 y pico, 3 en la resonancia. Entonces me pareció raro que me pusieran esa semilla radiactiva cuando yo no hice tratamiento neoadyuvante, sino que solo la llevé 3 semanas y no entendí muy bien el motivo, ¿no? Y no sé si los riesgos en relación al beneficio merecen la pena para un caso así, si no. Y después también la duda del Ki-67, que en mi caso era del 30, y después de llevar esta semilla 3 semanas y de tomar letrozol 3 semanas, bajó al 2. Siempre me quedará la duda si tuvo que ver algo esa radioactividad localizada allí o no, o es un resultado de tomar 3 semanas el letrozol. La pregunta es interesantísima y de hecho no me la había planteado. Respecto a por qué se indicó, no te sé decir, lo puedo intuir. Es decir, seguramente la semilla radioactiva que está empezando en muchos hospitales, pues seguramente al principio se pone más de la cuenta. El único inconveniente que tiene hoy por hoy la semilla radioactiva, que es la de yodo, la radiación que produce es súper pequeña. Es el precio. Es decir, no creo que te haya hecho ningún mal a ti a nivel particular. Respecto al Ki-67, pues letrozol ya me hace esto. Por lo cual yo hoy por hoy, si tengo que ser categórico, te voy a decir, es el letrozol. Pero es un buen punto para saber si esa dosis mínima de yodo, que es un punto diagnóstico no terapéutico, te ha hecho algún efecto. Bueno, lo pregunto por los tumores de próstata, que sí que sé que se ponen en unas semillas. Las dosis, ¿no?, son diferentes. Son diferentes. Claro, date cuenta que cuando un laboratorio saca un artilugio, tiene que ver si va para terapia o va para diagnóstico. Vale. Y todo esto está muy controlado por la FDA. Es decir, nosotros esto que parece que porque me lo hicieron a mí, esto está controlado por papá Dios. ¿Vale? Entonces, en ese sentido... O sea, es un medio de diagnóstico realmente. Hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. Vale. Que probablemente, disculpa, simplemente yo creo que aquí lo han querido probar con algo que sabía que no iba a fallar, que era un tumor palpable. Es lo que intuyo. Sí, supongo que cuanto más pacientes entran en el estudio, que se llama PRESID, sí, pues mejor, porque más datos, claro, ¿no?, para la investigación. Y no necesariamente todas son candidatas. Exacto. Y ahí puedes delimitar el tratamiento y si en tu caso tiene un beneficio o no, que probablemente la conclusión es que no. Vale, gracias. Yo quisiera preguntarle el letrozol que yo lo tomo de por vida. Sí. No sé qué ha dicho esta señora de letrozol. Sí, bueno, el letrozol. Está la doctora Zamora, que es la que va a hablar de eso. Yo creo que el tratamiento hormonal, quimioterapia y todo eso es mejor que esperemos hacer las preguntas después de mi charla. No, yo encantado. Yo encantado. Esta pregunta sí era más quirúrgica. A plantear todo el tipo de cirugías que hay. Y a esta señora... Sí. que la respuesta esta semilla radiactiva hubiese contribuido a bajar el Ki-67 de su lesión. Y si era por la semilla o por el tratamiento o por ambas. Estoy de acuerdo en lo que ha comentado el doctor de la Torre, que esto, y ahora tenemos más evidencia, si queréis hablamos luego, porque no he puesto una diapositiva, pero sí que hay gente en la sala que estamos haciendo este tipo de tratamiento hormonal neoadyuvante y os podré explicar el qué. Y si lo hace falta, pues busco una diapo que tengo ahí en la de la y dañado. O sea que no hay problema. Pero sí, hoy me gusta que interrumpan. Si no la sé contestar, o creo que es de la doctora Zamora, ping, la paso. ¿Vale? Entonces, el tema de la cirugía oncoplástica sigue siendo cirugía conservadora, porque mi objetivo es, a pesar de que el tumor sea muy grande, quitarlo con el concepto radicalidad, es decir, seguridad oncológica, dejándole el pecho bien, o por lo menos más bien que una mastectomía. Vale, y siguen siendo cirugías conservadoras, que a quien trabaja es el médico, pero la paciente igual, porque la cicatriz es un poquito más grande, pero ya se va a casa igual, si se tiene que ir, es SMA y no tiene complicaciones. ¿Y qué significa? Pues mezclar procedimientos de cirugía plástica con los de cirugía conservadora, de cirugía oncoplástica. Vale, y aquí les pongo, bueno, ¿cuándo no se tiene que hacer? ¿Cuándo no se tiene que hacer? Pues, por ejemplo, cuando hay 2 tumores en diferentes cuadrantes. Imposible. Yo no puedo hacer una cirugía oncoplástica con 2 tumores muy separados porque el resultado cosmético es horrible. Entonces prefiero ahí ir. O sea, tenemos que tener un criterio y las indicaciones correctas.
Lo mismo de las micros. Acuérdense que las microcalcificaciones, lo que nosotros llamamos microcalcificaciones, lo que me está orientando que ese cáncer tiene un in situ asociado que no podemos controlar. Pues no queda bien quitar la bola, quitar el tumor y dejar las micros, porque esas micros, si las dejo, pueden que sigan creciendo, ¿vale? En el embarazo, en el primer segundo trimestre no, y las pacientes que tengan irradiación previa. ¿Por qué? Pues porque la cirugía oncoplástica es una cirugía conservadora. Y toda cirugía conservadora, a priori, es verdad que las pacientes por encima de 75, ahora las estamos obviando, van asociadas a radioterapia. Y una señora que ha recibido radioterapia porque tuvo un cáncer a los 35 años, pues no lo puede tener a los 50, porque esa paciente, esa piel ya ha recibido lo máximo de radioterapia. Entonces, hay unos criterios muy específicos. El lado derecho es un dibujito para que vean lo que les quiero decir. Que yo tenga que quitar mucha mama y que yo muevo el pezón y hago una estrategia de cicatriz para que me quede bien. Aquí, estos son fotos de libro y estas son fotos mías. Por ejemplo, aquí hice una S. Era un tumor muy grande en cuadrante superexterno, hice una S y teniendo una cicatriz muy pequeña, le pude quitar un volumen de mama muy grande. Aquí era una paciente que se planteó una mastectomía, pero eran mamas grandes. Entonces era un tumor grandísimo, creo que eran 15 centímetros, pero eran muy, muy grandes, de micros, no se crean que es un tumor infiltrante, eran muchas micros que tenía que quitar y que tuvimos que poner 2 guías metálicas en los márgenes y quitar todo eso. Y fíjense que la mama le quedó un poco más pequeña en relación a esta, pero curiosamente a la paciente le gusta más la operada que la otra, porque la otra le ha quedado más péndula. Entonces seguramente cuando ya reciba todo el tratamiento, lo que hacemos es una simetrización, que es decir, el cirujano plástico le quita lo mismo que le he quitado a esta para que queden iguales, ¿vale? Y luego este es el caso que más me ha gustado, aunque está muy posquirúrgico, que me pasó lo mismo. Es una paciente que le hizo una cirugía oncoplástica, pero fíjense que la relación entre los dos pechos es muy similar. Y fue un tumor también muy grande, de 8 centímetros. Y luego una paciente que operé, que es pintora, pues me regaló este cuadro que lo tengo en el despacho. Y le tengo mucho cariño porque ella se vio muy posquirúrgica porque todavía tenía los puntos, pero que le quedó muy bien porque lo que ellos quieren, luego estos puntos se le van y con rosa de mosqueta queda muy poca cicatriz, pero la paciente se ve con su pecho y bien, que es lo importante. Curación y calidad de vida, ¿vale? Cirugía conservadora finiquitada. Vale, nos vamos a la cirugía más radical, que es la mastectomía, y es lo que a nadie nos gusta. Vale, cuando hacemos mastectomía, espero que cada vez sean menos, espero que es porque están indicadas, ¿vale? Entonces a mí esta escultura me encanta, porque es una señora que ha pasado una mastectomía, pero que está con el signo de victoria. Y los tipos, aquí perdónenme, ponen, no, pensé que había puesto conservadora, es cirugía no conservadora. Ya digo que no me gusta el término radical. Aquí estaba yo. ¿El qué, perdón? Y levanta el puño izquierdo. Bueno, ahí no me he querido meter en ideas políticas. A mí me importa la victoria. Y además levanta la mama que está operada. No, yo encantado, sea izquierdo, sea centro, sea derecho, lo que la gente quiera. La mastectomía radical modificada está después la mastectomía simple que no tenga linfa y después esas mastectomías skin sparing o nipple sparing están en inglés porque vienen ellos, los americanos son los que inventaron esto y fue una revolución para la calidad de vida de la paciente. Que es decir, les vamos a preservar la piel y les vamos a preservar el pezón, sí podemos. Y esos son los términos, ¿vale? Entonces, el señor que empezó con todo esto, que fue a finales del siglo XIX, fue Halsted, que era un cirujano inglés, que el señor quitaba hasta el músculo pectoral menor. Es decir, dejaba a la señora tocándose la costilla. Afortunadamente, no había, por supuesto, piensa en el siglo, no había diagnóstico precoz, las señoras venían con auténticos cánceres avanzados y fue el padre de la cirugía oncológica de mama. Y por eso siempre me gusta recordarlo, porque fue en que en aquel momento hacía esto y muchas señoras pues pudieron vivir gracias a esto. Entonces las indicaciones de la mastectomía son todas aquellas en las que no se puede hacer cirugía conservadora. Es decir, no puedo controlar el volumen de la mama y el tumor, tengo muchas microcalcificaciones, toca la piel o no se le puede dar radioterapia o he intentado una cirugía conservadora, incluso ampliando márgenes, pues tengo que hacer una mastectomía. ¿Y qué cicatrices tengo? Pues tengo estas dos. Esta es la que más nos gusta porque es la más estética, pero muchas veces porque el tumor está aquí
o porque afecta la piel, o porque tengo que llegar al nivel 3 de la linfadenectomía, pues hacemos esta cicatriz, ¿vale? Y así es como queda. No sé si alguna paciente en la sala tenía una mastectomía así. Miriam, mi pareja, tuvo que hacer esta cirugía. En aquella época recibió todo el tratamiento, luego le dieron el expansor, era una chica de 35 años en aquella época, y bueno, pues no es agradable, indudablemente no es agradable, pero ya digo, lo importante, lo primero es vivir, y segundo, con calidad de vida. Por eso luego se pueden hacer reconstrucciones diferidas, que es poniendo debajo de esta piel un expansor, que ya se lo explicaré, para que la piel coja el volumen de la mama contralateral y reconstruirse cuando la paciente ya está curada, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer. Piensen, está el tumor. Aquí estamos siendo muy radicales, pero para que entiendan la técnica, si quito los ganglios linfáticos es lo que llamamos mastectomía radical modificada, ¿vale? Y si no tengo que quitar ganglios linfáticos, pues es una mastectomía simple. Es así de sencillo. Por supuesto, altera la sensibilidad cutánea, la paciente puede perder músculo porque afecta y le duele y pierde menos, afectación del drenaje linfático, se le puede hinchar un poquito el brazo, alteración de la imagen corporal, que esto es muy importante porque si la supervivencia del cáncer de mama es muy alta, lo que yo quiero es que esos años de vida pues tengan muy buena calidad de vida, ¿vale? Y todo esto está relacionado con unos efectos psicológicos que es muy importante también tratar y no olvidar, porque por supuesto queremos curar, pero queremos que esa paciente sea feliz. Y para que sea feliz tiene que tener una buena calidad de vida, tiene que tener una buena percepción, y entre todos tenemos que ayudar. Fundamentalmente aquí los psico-oncólogos son fundamentales, ¿vale? Porque nos dan armas que nos ayudan a tirar para adelante hasta que todo esto se pueda resolver. Entonces aparece la revolución que dice, vamos a no ser tan radicales, sino voy a quitar todo el tejido mamario porque está indicado, pero le preservo a la paciente la piel y el pezón. Aquí veo una paciente que ha sido operada con sus cicatrices y que tiene unas prótesis. Bueno, pues tiene un resultado estético óptimo, sabiendo que es una paciente que ha tenido un cáncer de mama, que la hemos curado y que tiene sus pechos, tiene su areola y tiene su pezón. Vale, esta es la idea, quitar piel, quitar todo el tejido graso y mirar qué cicatrices dejamos para que también sean lo menos molestos para la paciente. ¿Cuándo está indicado reconstruir? Pues mi objetivo o mi concepto es toda mujer mastectomizada. Es decir, toda paciente que tenga una mastectomía le tenemos que ofrecer la posibilidad de reconstruirse. Yo no tengo criterio de edad, porque tengo pacientes de 80 años que están como de 60 y además quieren tener su pecho, y yo el único criterio que tengo es que tenga libre de enfermedad demostrable. Por eso muchas pacientes tenemos que esperar un tiempo prudencial para terminar el tratamiento, para que no haya complicaciones, porque esto es una cirugía que se puede complicar, y luego ya le ofrecemos la reconstrucción, ¿vale? Que la paciente sepa que no es una cirugía plástica de las chicas que o mujeres que van al cirujano plástico a dejarme bien el pecho. Esto es una cirugía reconstructiva y el concepto es diferente, porque y esto no pasa tanto en la paciente oncológica, pero yo que llevo las pacientes con mutaciones BRCA1 o BRCA2 son pacientes jóvenes que seguramente van a mastectomías y por supuesto quieren tener un buen resultado estético, y cuando se ven no es lo que esperaba, y eso es importante también hablarlo, ¿vale? Para tomar ese tipo de decisiones, que luego hablaremos eso en un poco tiempo. Y bueno, eso, la reconstrucción no me altera la evolución de la enfermedad, por lo cual es una indicación perfecta. Selección de las enfermas, pues tiene que ser multidisciplinar, tenemos que explicar muy bien de qué se trata, ver de qué va la cosa, y sobre todo la decisión final la toma la paciente, con toda la información encima de la mesa, ¿vale? ¿Cuándo hay que hacerla? Pues lo que le digo, lo perfecto, la reconstrucción inmediata. Es decir, yo le quito el problema a la señora y la reconstruyo sobre la marcha. Ya lo veremos luego qué puede pasar. O reconstrucción diferida. Vuelvo a hablar a Miriam, que es mi pareja, mi mujer. Pues, señoras que no la puedo reconstruir ahora, que le diré, te voy a reconstruir en un futuro porque tiene que acabar un tratamiento, porque eran tumores de gran tamaño, porque afectaba la piel, porque tiene riesgo de recidiva local o porque van a recibir radioterapia. Si van a recibir radioterapia, prefiero darle toda la radioterapia que luego ya veré.
¿vale? Pero no quiero reconstruirte y darte la radioterapia porque si mi objetivo es el resultado estético, la radioterapia encapsula la cápsula, la deja fatal, por lo cual tiene un pecho perfecto y un pecho mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué he hecho? Vamos a hacer las cosas bien aunque tengamos que esperar, ¿no? Esto es lo que hablo del expansor. Muchas veces, y lo veremos luego en las mastectomías reductoras de riesgo, cuando vemos que la paciente va a recibir una radioterapia o que la paciente, lo que sea, no estamos muy seguros, ponemos un expansor. Un expansor es una prótesis, la paciente sale con su piel y su pezón y la vamos inflando. O la dejamos ahí, recibe todo el tratamiento y luego la inflamos para luego cambiarla por una prótesis definitiva o con un tejido propio, como veremos posteriormente. Entonces, ¿qué tipo de reconstrucción hay? Pues reconstrucción con prótesis, que es poner una prótesis de silicona o bien detrás del músculo o bien delante del músculo. ¿Qué tiene de inconveniente? Esto cada vez menos, pero puede ser candidata a cambiar la prótesis si se rompe o si hay algún tipo de complicación o si encapsula, y no se puede dar radioterapia, ¿vale? Este es el inconveniente. A veces, para que la prótesis quede bien, pues tenemos que sacar un poquito de músculo del dorsal ancho para cubrirla, ¿vale? Si la paciente, por ejemplo, no tiene el músculo pectoral mayor para poder meter la prótesis debajo del músculo pectoral. Y la otra reconstrucción son con tejidos de la paciente, que quedan estupendos. Quedan estupendos porque la paciente no toca prótesis, toca grasa. En pacientes que puedan tener su Michelin, pues quitamos la grasa axilar a través de un colgajo, como les enseñaré ahora, y lo ponemos en la mama. Por lo cual la paciente queda con una consistencia de mama perfecta en relación a la otra. Tiene cicatrices en el abdomen y tiene cicatrices. Inconvenientes que tiene son cirugías muy largas, a veces duran 7 horas, y tiene un riesgo de complicaciones en la zona donante. Aquí la verdad que no hemos visto mucho. La zona donante significa que yo ahí tengo que trasplantar un tejido graso abdominal con su arteria y su vena y transportarlo a la mama y hacer anastomosis, es decir, unir la circulación. Si eso no va bien, como todos los trasplantes, el renal o cualquier otro tipo de trasplante, puede haber infección. Pero bueno, ya digo que en este centro poca cosa. Este es un ejemplo de la piel de la grasa, la quitamos la grasa con el vasito y luego lo ponemos en la mama. Entonces quedan mamas muy bien desde el punto de vista de forma y quedan muy bien desde el punto de vista del tacto, ¿vale? Por eso es muy buena. Y nos vamos ya al mundo de la axila, que es la pregunta: doctor, si yo tengo un tumor tan pequeño y de buen pronóstico, ¿por qué no me quita el tumor? Porque es fundamental la estadificación axilar, es uno de los factores pronósticos más importantes. Y cuando nosotros le decimos, oiga, usted tranquila porque tiene un tumor pequeño y el ganglio negativo, es un ganglio negativo que me dice la exploración física y la ecografía, y a veces la resonancia. Pero fíjense que un 30% de esas pacientes que nosotros creemos que son negativos, luego tienen el ganglio afecto. Por lo cual tenemos que estudiar al menos el ganglio centinela. ¿Y qué es el ganglio centinela? Bueno, aquí lo que voy a hablar, el ganglio centinela de la linfadenectomía, el objetivo es estudiar los ganglios. Pues el ganglio centinela es, si esto es el tumor, este es el vaso sanguíneo, y el ganglio centinela, que es una terminología militar, es el primero que recibe el disparo. Por lo cual, si yo toco este y está afecto, pues dependiendo, antes era muy fácil. Cuando yo operaba mama hace tantos años, si esto era positivo, directamente íbamos a la linfa. Afortunadamente la mama avanza, ya lo verán en oncología, pero en cirugía también. Entonces esto no es así. Ahora, si un tumor de buen pronóstico tiene poca afectación de un ganglio, pues se le da radioterapia y ya está, porque se sabe que no va a haber más recidiva. Se compara la supervivencia con las que le hacíamos las linfas que tienen su morbilidad, ¿vale? Su morbilidad significa sus efectos secundarios, sus problemas, se me hincha el brazo, no lo levanto bien, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el ganglio centinela? ¿Se acuerdan cuando les expliqué que el tumor se pinchaba tecnesio y lo localizaba? Pues esto no. Esto pincho alrededor de la areola o también en el tumor, y lo que me hace el tecnesio es coger el caminito al ganglio centinela. Por eso ese ganglio centinela lo tengo que estudiar, porque el patólogo es el único notario de la medicina que me va a decir si está limpio o si no está limpio. No el ecografista ni el clínico que lo palpa, ¿vale? Por eso es tan importante el ganglio centinela. Y es muy fácil, se pincha el tecnesio, se le hace como una radiografía que se llama linfografía para ver cuántos hay. Entonces yo en quirófano tengo este aparatito que me pita y me dice dónde está, lo voy buscando, pi, 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 y empieza a chillar. Ahí lo localizo, lo compruebo que es ese, lo compruebo que es ese, lo quito y lo mando a analizar al patólogo.
Antes todos iban a intraoperatoria y si me decían que sí, le tenía que quitar todos los ganglios y si me decían que no, no. Ahora no. Ahora muchos los hacemos diferidos porque no van a ir a linfadenectomía. Simplemente indica la radioterapia. Yo en esto tengo una duda, que no sé si es una cuestión económica el hecho de hacerlos en diferido. Sí. Porque las complicaciones posteriores hay que hacer una displexia arrastrar después, ¿no? En el caso, bueno, ese sería mi caso, ¿no? Que estoy en ese 30% en el que 30 era, en el que no se detectó ni por resonancia ni 3 ecografías negativo, un luminal B. ¿Qué ocurre? Se hace ganglio centinela, se envía en diferido 3 semanas para tener el resultado, esto es un clinic, y ya no podemos volver a abrir porque es mejor hacer la quimioterapia primero, ¿no? Porque eran 3 macros en mi caso. Luego hemos de volver a abrir. Hacemos la quimioterapia, hemos de volver a abrir y hemos de hacer la linfadectomía radical. ¿Realmente merece la pena hacerlo en diferido, teniendo en cuenta que habrá una gran cantidad de pacientes? 30%, 15, 20, 10, no sé los datos. Ya. Creo que seguramente es un tema económico, ¿no? Que tendrán que volver a cirugía otra vez cuando ya todo está fibrosado, es más complicado entrar, la quimioterapia ha atrofiado un poco los ganglios, están resecados, etc, etc, etc. Esa es mi duda. Vale. ¿No? Recuérdame tu nombre. Perdón. Rosa. Rosa. Mira, yo creo que tu pregunta es súper pertinente. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene esta vivencia, al final se plantea, ¿está bien hecho? La verdad que está bien hecho porque realmente no es tan elevado el número de pacientes que le pasa. Y todo lo que me comentas respecto a ti, piensa que lo primero que tenemos es, todo lo que se está haciendo está bien hecho para el primer objetivo, que es que no vuelva a salir. Entonces la respuesta es sí. La dificultad técnica quirúrgica que la sufre el cirujano, que para eso estamos ahí. Es verdad que yo prefiero operar una axila, entre comillas, virgen, a una axila complicada. Pero para eso soy cirujano. Y tengo que resolver, y para eso estoy en una unidad de mama. No voy a hacer toda la papita suave. Hay casos complicados y tenemos que estar ahí. Entonces eso a ti en principio no te debería afectar. Es un problema del cirujano que para eso estamos. Y yo creo que, por lo que me cuentas, lo que te ha pasado a ti en nuestra unidad también lo decide, en nuestro comité también lo decidimos entre todos y creo que es lo que hacemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo creo que no se puede retrasar mucho la quimio. La quimio te hace bien. La quimio te hace bien porque sigo diciendo que es lo que cura. Ya lo diré al final, que no creo que me dé tiempo, pero 2 minutos. Vale. Entonces, voy a ir rapidito. Entonces yo creo en tu caso que te va bien. Vale. Voy a terminar. Sí, yo eso pienso que sí, pero teniendo en cuenta que hay tumores como son, por ejemplo, los lobulillares, que es mi caso, ¿no? Sí. Que es el 10% de los tumores, que no se detectó en mi caso ni en la mamografía, ni una vez biopsiada positiva se vuelve a hacer la mamografía, no hay nada. Ya. 4 centímetros, nada, Sí. no había tumor. Hacemos 3 ecografías axilares, una de ellas por un senior, radiólogo senior del clínico. Resonancia, todo da negativo en axila. Pero te explico si quieres. El problema de los lobulillares es que es el Que nadie estudia. puñetero. Que nadie estudia, No, porque creo. busca información. No, sí. Sí, o sea, los lobulillares ya te hablo yo como patólogo para que entiendas por qué pasa eso, ¿no? O sea, los ductales son un ejército que actúa en masa y entonces eso se ve. La lobulillar no, el lobulillar es muy independiente. Entonces las células aisladas, que se llaman en fila india, no se ven ni en la resonancia ni se ven. Por eso es el gran desconocido. Yo a todos mis residentes les digo, lesión palpable, que no se ve por mamo y por eco, investiguen, pinchen, porque ahí está el lobulillar. Y lo mismo pasa con los ganglios centinelas, por eso nosotros no hacemos intraoperatorias en los lobulillares, porque un corte en congelación no se ve. El lobulillar tienes que cortar todo el ganglio y hacer técnicas específicas para detectar esas puñeteras células aisladas. O sea, es un tema complejo y entiendo tu cabreo porque tú como paciente... Sí, no entiendes, es que más que nada dices 1 más 2 más 3, Sí, no funciona. no te cuadra No, porque no te cuadra nada. porque el lobulillar va por otro lado. ¿Quieres que acabemos? Y luego Sí, cualquier cosa. Yo en la charla, que no sé si se las darán, dejé mi correo electrónico y aparte espero que me inviten al café. Por lo cual si quieren allí pero acabo. La linfa. Bueno, pues la linfa es un poquito más radical. Saben que tienen unos efectos secundarios. Fundamentalmente antes hacían muchas linfedemas y problemas de movilidad. Hemos mejorado mucho la técnica. Yo, por ejemplo, utilizo mucho
como una gasita para intentar identificar todas las estructuras y cortar las menos posible. Y la verdad que tengo poca tasa de complicaciones post-linfedema, post-linfadectomía, ¿vale? De cualquier manera, cuando hacemos esto, pues la mandamos a rehabilitación para que hagan sus ejercicios y evitar todo esto, ¿vale? Y ya esto lo voy a hacer muy rápido porque es muy equivalente, porque la charla lo segundo es cómo se puede reducir el riesgo. Pues realmente hoy las únicas que está indicado reducir el riesgo con una cirugía, mastectomía reductora de riesgo, son las pacientes que tienen mutaciones BRCA1, BRCA2 y PALB2. Son las únicas que está indicado. Y es lo único que el ICS o la sanidad pública paga, porque el resto no está indicado, ¿vale? Entonces, sí es verdad que disminuye el riesgo de cáncer, lo que sí es verdad es que no aumenta la supervivencia, porque a todas estas pacientes les hacemos un seguimiento muy intensificado, por lo cual detecto el cáncer a tiempo y lo curo. Es decir, disminuye el riesgo de cáncer de mama, pero no me aumenta la supervivencia de esa paciente. Y ese concepto hay que decírselo a la paciente. No les vuelvo a contar esto, bueno, sí, lo único, que como ya les he explicado la mastectomía con reconstrucción, pues es lo mismo, pero piensen que a mí me gusta mastectomía reductora de riesgo, no mastectomía profiláctica, porque siempre queda algo de tejido mamario bajo la piel. Y eso lo tenemos que asumir. Lo que sí es verdad que se palpa y no hay que hacer más técnicas de imagen. ¿Vale? Cuanto más tejido dejemos debajo de la piel, pues mejor resultado estético. Por eso a veces cuando estamos operando con los cirujanos plásticos discutimos, porque él quiere dejar mucho como cirujano plástico para que quede bien y yo quiero dejar poco para que la señora, si es una mastectomía reductora de riesgo, no le salga el cáncer. Entonces, simplemente, ¿es seguro? Sí es seguro. Y es un tratamiento de elección, tenemos que verlo y en este centro se hace mucho. ¿Puede haber complicaciones? Sí puede haber complicaciones. ¿Cuántas? Hasta el 20% de los casos. Por lo cual tenemos que tener las indicaciones muy claras. Tenemos que decir a la señora que deje de fumar, que no tenga factores de riesgo como mucha obesidad, como diabetes, porque toda esa circulación de la mama se ve afectada. Y esto lo presentamos en 2 congresos y lo que se produce es que no le llega la sangre a la piel. Por lo cual estamos hablando de una cirugía no oncológica en pacientes jóvenes que dejamos secuelas, porque pueden quedar muy mal. Y he quitado las más feas. O sea que se lo pueden imaginar. Afortunadamente todo avanza y ahora tenemos una técnica que cuando yo ya he quitado toda la mama, el cirujano plástico inyecta una sustancia que se llama brilindocianina y me pone de manifiesto qué zonas más oscuritas le falta a la piel. Esta está bastante bien, ¿eh? No es porque la haya hecho yo, pero esta está bastante bien. Entonces, ellos asumen que esto con una prótesis no sufre. Tendría que poner una que esté más afectada, ¿vale? ¿Qué es importante de esto? La calidad de vida. Y lo que quiero ver es que en un estudio la mayor número de pacientes no se arrepintieron. Pero si luego vamos a hablar de función, de movilidad, de imagen corporal o incluso del bienestar social, psicosocial, pues disminuye. Pero la mayoría no se arrepienten. ¿Por qué? Porque no quieren tener cáncer. ¿Vale? Esto es un estudio que tenemos de calidad de vida y reflexiones, y ya acabo. Halsted quitaba hasta el músculo pectoral menor. Apareció la cirugía conservadora, que fue el que dijo menos es más, y avanzamos mucho. Apareció el ganglio centinela y ya no hacemos linfa. Apareció el clip y ya estamos haciendo clipectomía. Ya no estamos haciendo ni tumorectomía. Entonces, vuelvo a recordar el mensaje de la charla, que menos es más. Y esto fue una charla que di yo en el 2010 cuando me vine a este hospital. Bueno, yo llegué en el 2012, que dije que el futuro de los patólogos iba a desaparecer porque la lesión se va a meter en una máquina y me va a decir hasta cuánto, a qué va a responder y qué tumor es y qué va a pasar. Va a ser la leche con la inteligencia artificial, de hecho ya lo está haciendo, y también nosotros vamos a desaparecer. ¿Gracias a qué? Al conocimiento molecular del cáncer y a nuestros amigos los oncólogos, que son los que curan la enfermedad. Hoy por hoy, no todos, pero casi todos los curan ellos. Y creo que en un futuro todos los van a curar. Por lo cual, el futuro de los cirujanos y ginecólogos. Por supuesto, todos se me echaron encima porque todos eran ginecólogos. Pero luego salieron en el 2020, que esto lo traduzco, es eliminar la cirugía de la mama después de la terapia no adyuvante. ¿Por qué? Porque la quimio les cura. Y cuando vamos a estudiar ya no queda tumor. Y estamos quitando clip en tumores grandísimos. Entonces hay estudios donde ahora están las señoras que han tenido respuesta completa, les hacen una biopsia por BAF, que es la que quita muchos cilindros. Si se confirma que no hay tumor, a un grupo las operan y a un grupo las siguen. Si esto en 5 o 10 años tiene la misma recaída y la misma supervivencia, probablemente a estas pacientes las dejen de operar.
Por lo cual, esta pregunta, el futuro, que Veronesi decía menos es más, yo digo, podemos llegar a nada es más. Es decir, podemos llegar a que el cirujano no opere, ¿eh? De hecho, muchas cosas, en el 2018, cuando yo me metí en esta unidad, todas las pacientes con ganglio positivo les teníamos que hacer linfa. Y se ha demostrado 2 años más tarde que eso no es verdad, que le quitamos el ganglio clipado, que le quitamos el ganglio centinela, y si son negativos, significan que han respondido tan bien que no hace falta hacer linfa. Y eso es de antes de ayer. Por lo cual yo cada vez estoy operando menos. Trabajo más, pero opero menos. Y ya me despido. Me encanta este cuadro porque este es el objetivo de todo el mundo, el espíritu libre. ¿Vale? De Magritte. Es un cuadro que me encanta. Gracias por la atención. Muchos de ustedes habrán sido operados por estos. El doctor Espinosa, que recientemente ha pasado mejor vida, que no significa que se haya muerto, sino que ha ido a ganar dinero a la privada, se va a un proyecto. Bueno, no es así, pero se cansó del Valdebrón y quiso vivir mejor. El doctor Rivero, la doctora Vive, el Menda, el doctor Sisó y Clara Morales. Falta la doctora Palá, que fue una reciente, porque esto es del año pasado, y la doctora Palá, que venía del Clinic, se incorporó en este año. Vale, muchas gracias y si me he pasado, perdona.